Shalom, shalom, amigos queridos, hermanos, hermanas, qué lindo volver a encontrarnos en una oportunidad muy especial porque hoy vamos con la cuarta y última parte de Su manto grana, donde estamos analizando el valor de la sangre de nuestro Señor a lo largo de toda la Biblia, no solamente en el Nuevo Testamento y a partir de la crucifixión, sino que en realidad solamente hasta ahora hemos buceado en cómo esto ya fue planificado por el Eterno desde antes de la fundación del mundo. Su manto grana. Bienvenidos a La Raíz, bienvenidos si me estás mirando en vivo en Tels TV, por Tels TV en este viernes un poco lluvioso en la ciudad de Montevideo, aunque con mucho calor. Se nos va acabando el verano, va comenzando el otoño. Esteban Morales está ahí del otro lado en los controles, a quien le mandamos un saludo grande. Muchas gracias, Esteban, por siempre estar, pese a todos los percances, incluso hoy que Esteban tuvo una dificultad con su teléfono. Igual, de otra manera, estamos comunicados siempre ahí para servir al Señor. Si no estás mirando el estudio en vivo, lo estarás mirando por mi canal de YouTube, La Raíz Estudios Mesiánicos con Pablo Modernel. Activa la campanilla de notificaciones, dale me gusta a los videos, comentá, suscribite. Estamos para servirnos mutuamente. Así que bueno, muy linda esta cuarta parte. Quiero antes de mostrarles algo con lo que vamos a comenzar hoy, hacer un poquito un repaso. Estamos viendo la sangre, el manto grana a lo largo de toda la palabra de Dios. Manifestado ya cuando Adán y Eva pecan y el Señor mata animales para cubrirlos a Adán y Eva con pieles de animales, para lo cual el Señor tuvo que derramar la sangre de esos animales y entonces pudo cubrir a Adán y Eva. Ahí ya tenemos año 4000 a.C., una indicación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue sucediendo el tiempo, Adán y Eva van a tener hijos y a través de la descendencia de Set, el hijo que sustituyó a Abel, asesinado por Caín, a través de la descendencia de Set va a llegar Enos, a través de quien los hombres comienzan a invocar el nombre de Dios, como dice la palabra, es decir, empiezan a acercarse a Dios ofreciendo sacrificios sobre altares, y ahí ya tenemos nuevamente el derramamiento de sangre y la referencia al manto grana, ¿verdad? Año 3000 a.C., Noé, ¿se acuerdan que vimos cómo a Noé Dios le manda guardar un macho y una hembra de cada especie, pero 7 machos y 7 hembras, 7 parejas de los considerados animales limpios o puros, que son los que después se van a poder ofrecer en sacrificio, porque claro, como se iban a ofrecer en sacrificio y se iba a derramar la sangre de esos animales, si Noé hubiera salvado una sola pareja de ellos, entonces se hubieran acabado esas especies. Ahí también estamos viendo en el año 3000 a.C. la referencia al manto grana. Luego avanzamos hacia el año 2000 con Abraham, el llamado de Abraham, y cuando el Señor le manda a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, pero en el momento que Abraham lo va a sacrificar, el Señor provee un carnero trabado por sus cuernos en una zarza y entonces Abraham sacrifica al carnero. Y en el año 2000 a.C. seguimos viendo cómo se va trazando este plan de redención y cómo Dios va tejiendo con un hilo de grana la historia de redención de la humanidad. Año 4000 con Adán y Eva, año 3000 con Noé, año 2000 con Abraham. Llegamos entonces al año 1500, cuando los judíos salen de Egipto a través de Moisés y se sacrifica el Cordero Pascual en la noche de la huida, y luego una vez en el desierto el Señor da a Moisés la orden de celebrar 7 celebraciones santas que los hijos de Israel deben guardar a perpetuidad, y todas estas celebraciones contienen el sacrificio de sangre. Esto lo estuvimos viendo. También lo podés encontrar al detalle en la lista de reproducción en el canal de YouTube, Las Fiestas de Jesús, donde analizamos cada una de estas fiestas en particular. Pero también vimos que a Moisés en el desierto, lo vimos en la clase pasada, el Señor le ordena que todo el extranjero que quiera sumarse al pueblo escogido puede hacerlo circuncidándose.
Se circuncida a él y los varones de su casa, y toda la casa, incluyendo las mujeres, van a ser parte del pueblo escogido, del pueblo hebreo. Es decir, la señal de la circuncisión, que ya le había sido dada en el 2000 a.C., cuando Dios le ordenó a circuncidar a su hijo Isaac, que es un derramamiento de sangre. Pero bueno, después esto que era exclusivo de los hebreos, a partir de la huida de Egipto se hace extensivo a todo el que quiera por fe abrazar a la fe de Israel y se puede convertir en un hijo de Israel, siempre a través de la sangre, con ese pacto de sangre que es la circuncisión del prepucio. Y vimos, estamos en ese punto, cómo en el tabernáculo que estaba en el medio del desierto, era una manifestación de nuestro Señor Jesús y de la sangre de Cristo. Vimos cómo en el tabernáculo la forma en la que estaba distribuido el mobiliario apuntaba a darle una forma de cruz. Vimos también cómo, lo vamos a ver hoy más en profundidad, pero bueno, alrededor del tabernáculo estaban también establecidas las 12 tribus de Israel y acampaban los varones de 20 años arriba, distribuidos en una determinada manera, que esto está en la presentación de PowerPoint, en la diapositiva número 28. Allí está el tabernáculo, perfecto Esteban, el tabernáculo en el centro, rodeado por Moisés y Aarón al este, porque ahí está la entrada, la puerta de entrada al tabernáculo, algo muy interesante que vimos en el segundo estudio. Todo lo que será ya fue, paralelismo entre los juicios de Apocalipsis y las plagas de Éxodo. Para entrar al tabernáculo que está hacia el este, tenemos que dar la espalda al sol, porque está orientado con la puerta hacia el este, pero para entrar tú tenés que darle la espalda al sol, porque el sol es un símbolo babilónico y cuando tú adoras a Dios, necesariamente le das la espalda a Babilonia. Bueno, ahí está Moisés y Aarón, como muestra el dibujito, el esquemita, y después estaban alrededor del tabernáculo inmediatamente los meraritas, los gersonitas y los coatitas, que eran los descendientes de Leví, la tribu sacerdotal. Pero más alrededor están las demás tribus, Judá, Isaacar y Zabulón al este, dirigidos por Judá, que tiene el estandarte o la bandera del león. En el lado contrario tenemos a Benjamín, Manasés y Efraín, y estas tres tribus estaban dirigidas por Efraín, cuyo estandarte o bandera característica era la del buey. Arriba tenemos al norte lo que sería Dan, Aser y Neftalí, que están dirigidos por la tribu de Dan, cuyo estandarte es un águila. Y finalmente al sur están Gad, Simeón y Rubén, los varones de 20 años arriba de estas tres tribus, acampando ahí, dirigidos por Rubén, cuyo estandarte es el hombre, un hombre, ¿sí? Rubén asociado con el hombre, Dan asociado con un águila, Efraín asociado con un buey y Judá asociado con un león. Y esta formación de estas tribus tiene forma de cruz. Y podés volver a mí, Esteban. Esto ya lo venimos trabajando de las dos últimas clases y yo les voy a mostrar acá el famoso pizarroncito con esta explicación. Entonces tenemos el tabernáculo acá en el centro con forma de cruz, por el mobiliario, cómo está distribuido dentro del tabernáculo en el desierto. Alrededor del tabernáculo están los descendientes de Leví, la tribu levita. Acá está Moisés y Aarón, a lo que es la entrada del tabernáculo. Y hacia el este, hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur están acampando las diferentes tribus representadas en los varones de 20 años arriba. Entonces, esta parte está representada de manera especial por la tribu de Judá, por la tribu de Efraín, esta por la tribu de Dan y esta por la tribu de Rubén. Y como cada una de estas tribus tenía un estandarte, las 12 tribus tenían un estandarte, pero los estandartes de estas 4 tribus eran el león,
de la tribu de Judá, acá arriba, el buey representando a la tribu de Efraín, el águila representando a la tribu de Dan y el hombre representando a la tribu de Rubén. ¿Por qué el hombre? Bueno, porque Rubén era el primogénito cronológicamente hablando, no era el primogénito por derecho de herencia. Esto lo explicamos en Israel, su historia, nuestra historia. Podés ir a ese estudio también, Israel, su historia, nuestra historia, donde hablamos de la línea primogénita, que en realidad es la línea de José o Efraín, y la línea real, que es la línea de Judá. Pero cronológicamente Rubén fue el primogénito de Jacob. Por eso se lo asociaba con la figura del hombre. Ahora, lo interesante de estas cuatro figuras, el león de la tribu de Judá, el buey, la tribu de Efraín, el águila, la tribu de Dan, y el hombre, la tribu de Rubén, lo interesante de estas cuatro figuras es que estas cuatro figuras son las cuatro caras del tetramorfos, una especie de ser que aparece en el Apocalipsis, y esto lo estudiamos en el estudio Jesús el Jardinero, podés ir a esas listas de reproducción también. Indagamos sobre el tetramorfos, que es una referencia al Mesías, es una referencia a Jesús. Pero también es una referencia a estas cuatro tribus que eran las que lideraban alrededor del tabernáculo y que precisamente ellas lideraban los campamentos, formando también esos campamentos una cruz alrededor del tabernáculo, de acuerdo a la cantidad de contingentes que cada uno de estos campamentos tenía, ¿no? 108.000, las tres tribus que estaban al este, 188.000 las que estaban al oeste, 151 y 157.000 las que estaban al norte y al sur. Entonces, claro, se distribuían de una manera que estos eran más largos que estos, y estos eran más largos que estos. Entonces, en definitiva, es como si fuera una cruz, acampando ahí alrededor del tabernáculo, y dentro del tabernáculo tenemos todos los elementos del mobiliario, ¿sí? Desde la entrada al tabernáculo, pasando por el candelabro o la menorá y la mesa de los panes de la proposición, y llegando al arca, también la distribución del mobiliario dentro del tabernáculo nos da una cruz. Es decir, que todo esto, todo este diseño maravilloso del Padre, de lo que nos está hablando es nada más y nada menos que de la cruz, es decir, del derramamiento de sangre. Y todo lo que se hacía dentro del tabernáculo era derramar sangre de animales, presentarlas. Incluso no solamente se derramaba sangre de todo tipo de animales, que ya vimos la lista en el altar del sacrificio, sino que además, por ejemplo, se rociaba con esa sangre muchas veces lo que era la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca. Se rociaba esa cortina también con la sangre de los animales derramada en el altar del sacrificio. Otras veces esa sangre también se derramaba simbólicamente sobre el pueblo, hablando de la protección de Dios. Por esa ofrenda de vida, por esa ofrenda de sangre, la protección de Dios sobre su pueblo. Y es muy interesante que también se rociara la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo con sangre, porque cuando el Señor Jesús muere, ¿qué dicen los evangelios? Que el velo del templo, que era precisamente el tabernáculo fijo, ya el tabernáculo no era más móvil, y se había transformado en un tabernáculo fijo en la forma del templo, lo que fue el templo de Salomón primero, que fue destruido, pero luego se vuelve a edificar, y que está en pie en tiempos de Jesús, y hasta el año 70 después de Jesús, después de Cristo. Entonces, el velo de ese templo, que era como la cortina en el tabernáculo en el desierto que separaba el lugar santo del Altísimo, el velo del templo se rasgó cuando el Señor Jesucristo derramó su sangre, porque ya no hay más sangre por el pecado, porque ya la sangre perfecta fue derramada. Y vimos también la clase pasada cómo en una de las ceremonias tradicionales, Yom Kippur, cuentan los libros del judaísmo que en un determinado momento ya no se aceptó más la ofrenda por el pecado a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque esto está relatado en la Mishnah. Algo que tenés que ver el video de la semana pasada para entenderlo sobre Yom Kippur, ahí lo podés buscar, no me quiero detener porque si no después se nos va la hora y no nos da, y quiero terminar el estudio hoy. Ahora, respecto a las 12 tribus, quiero decir que cómo no amar a la nación, los nombres de cuyas 12 tribus, Israel, revelan al Hijo, revelan a Jesús en su etimología. Rubén, Ved,
al hijo, significa el nombre de Rubén etimológicamente. Es decir que el nombre, el significado de Rubén nos está hablando de Jesús, nos está hablando de Yeshua. Rubén, ved al hijo. Simeón, el que obedece, y Yeshua, o Jesús, fue el que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Leví, quien une y llama a los suyos, y el Señor vino a unir, Él vino a unir los dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín o la casa de José, línea real y línea primogénita. Esto está explicado en el estudio de Israel, su historia, nuestra historia. Él vino a hacer un nuevo pacto en el Mesías, por el cual la ley deja de estar escrita en tablas para estar escrita en nuestro corazón. Y toma al palo de Judá y al palo de Efraín y los vuelve uno solo en su mano. El palo de Judá y el palo de Efraín, línea real y línea primogénita. Entonces Leví, que significa quien une y llama a los suyos, es lo que también Jesús hizo. Y a partir de la unión de todo Israel, el Señor después hace un llamado extensivo a toda la humanidad. Y cuando venga el milenio, cuando Él venga en las nubes del cielo y los judíos crean finalmente que Él es el Mesías, ahí hay una unión de la iglesia con el pueblo judío, con Israel, con el pueblo judío en realidad, y a eso se le suma todo un contingente de personas que hayan sobrevivido y que vayan a ser gobernados durante el milenio por Jesús a lo largo de todo el planeta Tierra, y que después de los 1000 años se les va a dar la oportunidad, si quieren aceptar a Jesús o no como rey. Pero digo, el Señor cumple lo que significa Leví, quien une y llama a los suyos. Judá, quien será alabado, y el Señor Jesús, vaya que sí ha sido alabado. Los cristianos en el mundo somos más del 30% de la población del planeta, somos la religión más grande a nivel mundial y todos exaltamos y alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que seamos católicos, protestantes u ortodoxos. Y de paso te digo que la clase que viene vamos a tener un estudio muy lindo sobre la historia de la Iglesia protestante. Dan, Él es juez y juzgará, el Señor Jesús juzga. En aquel momento cuando Él venga en la segunda venida, dice que va a establecer el milenio y que Él va a juzgar con vara de hierro a las naciones. Neftalí, quien lucha y sale victorioso, el Señor Jesús luchó y salió victorioso porque murió, pero al tercer día resucitó. Gad, la grandeza está en Él, y realmente la divinidad, la grandeza está en nuestro Señor. Aser, te hará feliz, y el Señor Jesús nos hace feliz. Es la experiencia de todos los cristianos, ¿no? El otro día escuchaba un video de una maestra judaica muy popular en estos días en YouTube, y ella decía que Jesús no instauró el reino como los judíos lo están esperando. Claro, porque ellos esperan la instauración del reino cuando Él venga en la segunda venida en las nubes del cielo. Ahí Él va a instaurar el tipo de reino que los judíos quieren ver. Pero hay un reino, hay un otro reino que Jesús ya instaló, y es la paz absoluta dentro de los corazones de quienes creen en Él. Ese reino ya lo estableció Él con su primera venida. Entonces, Él realmente nos hará feliz, como significa Aser. A la iglesia Él la ha hecho feliz. A todo el que cree en Él, Él lo hace feliz. Lo que pasa es que un judío que no quiere creer en Jesús como el Mesías, no puede experimentar esa felicidad. Si aceptara al Señor Jesús como su Señor y Salvador, la experimentaría. Issacar significa quien será estimado o traerá una recompensa. Y el Señor Jesús ha sido estimado, y además Él trae la recompensa de la vida eterna para quienes creen en Él. Y la recompensa de juicio y de separación eterna de Dios para quienes rehúsan creer en Él. Zabulón, haz allí tu morada, y el Señor es nuestra morada, el Señor Jesús es nuestro tabernáculo, morada es tabernáculo, y Él es nuestro tabernáculo. Como dice Apocalipsis, extenderá el tabernáculo. ¿Qué quiere decir? Que es la protección de Jesús sobre todo su pueblo. Porque el tabernáculo, ese lugar en el desierto que luego fue el templo, es el lugar donde se hacía todo ese sacrificio de sangre. Y cuando dice Apocalipsis que el Señor va a extender su tabernáculo, va a extender ese dominio que Él tiene sobre todo su pueblo a través de la sangre que Él derramó. Esa sangre que nos cubre y que nos da la absoluta protección. Zabulón, haz allí tu morada. Y en Él, en ese Jesús, nosotros hacemos morada, bajo esa sangre que nos cubre.
José significa Él te hará familia. Y en Jesús nosotros tenemos una familia. No importa si estás solo en términos sanguíneos. Hay mucha gente que va a la iglesia y está sola. Mucha gente que no tiene en realidad familia. Pero en la iglesia de Jesucristo encuentra una familia. Él te hará familia, es lo que significa el nombre de José, una de las tribus de Israel. Benjamín, el hijo de la mano derecha. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Entonces, todos los nombres de las 12 tribus de Israel, amén de que esas 12 tribus en su distribución alrededor del tabernáculo, ya nos hablaba de la cruz, los nombres de las 12 tribus, todos los nombres apuntan a Yeshua, apuntan a Jesús. Es tremendo porque esto nos habla de lo que yo les decía también en la clase pasada, que todo en el Antiguo Testamento nos habla de Jesús. Por eso nos habla de Yeshua, grita a voces Yeshua. Era increíble, porque yo escuchando a esta maestra, a esta morá judaica, ella decía que el Señor no había cumplido las promesas, las profecías. Por favor, Jesús cumplió literalmente cientos de profecías que están dichas sobre Él en el Antiguo Testamento. Bueno, por supuesto que en el tabernáculo, como dijimos, lo importante era la sangre, ya lo dije, y el derramamiento de la sangre, pero una cosa que no dije es que existían telas y pieles de color rojo, escarlata y carmesí que cubrían al tabernáculo en el desierto, o formaban parte de sus cortinados. Rojo, escarlata y carmesí, todos colores que apuntan a la sangre, ¿sí? O a la realeza del Mesías, que se vuelve tal, se vuelve real, en tanto Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2:8. Ahora, la travesía de 40 años por el desierto finaliza con la reconquista de la tierra prometida una vez cruzado el río Jordán. Y esto nos va a situar en el ejemplo con el cual yo abrí este estudio, que es el ejemplo de la prostituta Rahab. ¿Se acuerdan que cuando Josué manda 2 espías a Jericó, estos espías son guardados en la casa de la prostituta Rahab y entonces ella es salva por fe? Y los espías le dicen, bueno, nosotros vamos a atacar con Josué y todo Israel, las 12 tribus, que eran realmente un ejército. Ya vemos la cantidad de varones de 20 años arriba que acampaban alrededor del tabernáculo y que eran un ejército. Por eso ellos conquistó toda la tierra prometida y sacaron a todos los pueblos paganos que habían ahí. Pero recordemos que estamos hablando del año 1400 a.C. y ellos ya habían habitado en esa tierra hacia el año 2000 a.C. a través de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, no es que ellos vienen a usurpar una tierra que no es de ellos. La tierra ya era en ese momento de Israel, por herencia, porque era la tierra que Dios le había prometido a Abraham en el año 2000 a.C. y en donde Abraham se había asentado y donde había vivido Isaac y donde había vivido Jacob y donde habían vivido estos padres de las 12 tribus. Rubén, Simeón, Gad, Aser, Neftalí, bla, 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 los 12. ¿Sí? Lo que pasa que después cuando estos 12 venden a José a Egipto y José termina como esclavo en Egipto, al final los 12 con el patriarca Jacob se mudan a Egipto y terminan después en Egipto como esclavos 430 años, hasta que salen por mano de Moisés al desierto, caminan 40 años en el desierto y llegan a la tierra prometida. No Moisés, porque a Moisés no se le permite entrar en la tierra prometida por un acto de desobediencia, pero sí Josué, Caleb y el resto de los hebreos. Entonces, esto ya viene de, digamos, de larga data, ¿verdad? Y en ese momento, en el año 1400, los israelitas vuelven a la tierra que ya es por herencia de ellos, porque es la tierra que se le dio a Abraham, el patriarca de la fe, y nosotros los cristianos somos hijos de Abraham también. Entonces, cuando hoy día también muchas personas reclaman y dicen, bueno, pero ¿por qué los judíos están en Israel? ¿Perdón? A los judíos les corresponde esa tierra desde hace 3000 años, señores. Desde hace 3000 años. Desde el año 2000 antes de Cristo, perdón, desde hace 4000 años. Desde el año 2000 antes de Cristo a través de Abraham y hasta hoy día, año 2000 después de Cristo, hace 4000 años que a los hebreos les corresponde esa tierra. Ellos son los dueños de esa tierra. Y punto. Y no hay más.
Entonces, en esa instancia, cuando ellos terminan el cruce del desierto, los que habían salido con Moisés, y conquistan la tierra prometida estaba habitada por diferentes pueblos bárbaros, y ellos tuvieron que ir conquistando pueblo a pueblo, ciudad a ciudad. Y cuando conquistan la ciudad de Jericó, se encuentran con la prostituta Rahab, le dicen que si ella cuelga un hilo grana desde su casa, todos los israelitas lo van a ver y no van a tocar esa casa. Entonces así se salva Rahab y su familia. Y ahí volvemos a ver al hilo grana que aparece en la Biblia y que no es casualidad, es una referencia evidentemente al Mesías, como cuando se habla del Cordero Pascual y de todo lo otro que ya hemos mencionado a lo largo del Antiguo Testamento. Es la sangre que libra de la muerte una vez más. Y la ausencia de fe en el valor de esa sangre trae condenación una vez más, porque Rahab se salvó por hacerse una con el pueblo judío, con los israelitas o con los hebreos, porque creyó por fe en ellos, y siendo una prostituta no importa, ella igual se salvó. Dice, miren qué lindo, Rahab oyó acerca del Dios del bendito pueblo, temió y creyó, porque hemos oído que Adonai hizo secar las aguas del Mar Rojo. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Adonai, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 10, 11. Rahab coloca el hilo de grana sobre el muro de su casa, cubriéndola, protegiéndola del juicio de Dios. La fe depositada en ese gesto abrió la puerta de su salvación y su dignidad, convirtiéndola en ascendente de Jesús. Vemos nuevamente cómo Rahab, cuando coloca el hilo de grana, lo que está haciendo es cubrirse con la sangre de nuestro Señor. Ella está haciendo, por acto de fe, expiación. Ella está permitiendo que ese hilo de grana, que es tipo de la sangre del Mesías, haga expiación por ella y por su familia, y que a ellos no los alcance el juicio, sino que tengan la vida, que puedan vivir. Tremendo, tremendo. Y de hecho, tan grande es la honra que Dios le da a Rahab, que ella se casa con Salmón, ¿sí? un hebreo, descendiente de la tribu de Judá. Rahab se casa con Salmón, después de que es conquistada Jericó por los hebreos. Entre esos hebreos había uno que se llamaba Salmón, y ella se casa con Salmón, no Salomón, Salmón. Salmón va a tener un hijo que es Booz o Boaz, que es el que se va a casar con Ruth, la moabita, otra mujer que no era de Israel, pero que por fe se hace al pueblo israelita. Boaz y Ruth van a tener como hijo a Obed. Obed va a tener como hijo a Isaí, e Isaí va a tener como hijo al rey David. Es decir que la bisabuela del rey David habría sido Ruth la moabita, que por fe abrazó al pueblo hebreo, la fe de Israel, y David habría sido el tataranieto de Rahab, o Rahab fue la tatarabuela de David, del rey David. Una prostituta de Jericó, pagana, y luego una moabita, pagana, Rahab y Ruth, pero que figuran en la ancestría, digamos, del rey David, son ascendencia del rey David, bisabuela y tatarabuela, y por lo tanto también están en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús es descendiente de David, porque María, la madre de Jesús, fue una descendiente de la tribu de Judá. María viene de una línea muy cuidada, de la línea real del rey David. Y entonces Jesús también está relacionado o es descendiente en cuanto a su biología humana, digamos, tanto de Rahab como de Ruth. Es decir, que es tremendo el valor que siempre la Biblia le dio a la fe. Cómo una prostituta y cómo una moabita, que era un pueblo enemigo de Dios acérrimo, se convierten a Israel y Dios las honra y hasta las pone en la línea mesiánica. ¿Sí? La tatarabuela Rahab y la bisabuela Ruth del rey David. Puede ser que esto no sea tan exacto en el sentido que puede haber alguna línea más, algún nombre más que no esté mencionado entre medio y de repente era yo qué sé, pudiera haber sido que Ruth en realidad fue la tatarabuela y no la bisabuela y que por lo tanto Rahab fue la tatarabuela. Es decir, puede haber ahí algún desfasaje porque puede haber algún nombre que no se haya mencionado.
No estoy diciendo que sea así, pero digo, puede ser. Pero ese no es el punto, porque de todas maneras el parentesco está, ¿sí? El parentesco está y es muy claro. Bueno, esto nos tiene que servir de lección a nosotros, porque así como Rahab y Ruth, nosotros también tenemos que tener temor reverente ante la grandeza de un Dios infinitamente mayor que nosotros, la creencia de ese Dios y sus designios, obediencia a la senda que Él pauta para que por ella transitemos y aceptación por fe de la expiación o exculpación que su sangre obró. Jesús, Yeshua, Él es nuestro Yom Kippur, Él es nuestro día de la expiación. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? La celebración de la expiación en manera especial y que puedes encontrar en las fiestas de Jesús en más detalle todavía, esta expiación que habla de cubrir, que viene de un término en hebreo que es kafar, por eso ahí después viene el término Kippur, hacer expiación, cubrir. Bueno, el Señor nos cubre con su preciosa sangre. Una vez reconquistada Canaán, así como se reconquistó Jericó, donde vivía Rahab, y después otras ciudades, aún en el período de los jueces, el más oscuro desde el punto de vista espiritual en la historia antemesiánica de Israel, serán algunos de estos líderes quienes derramarán sangre de animales en holocausto al Señor, como Gedeón, que fue un juez de Israel, Jueces 6, 19 y 20, Jueces capítulo 6, Gedeón derrama sangre para Dios. U otros personajes como Manoa, el padre de Sansón, que fue otro juez de Israel. Y Manoa, el padre de Sansón, y la esposa de Manoa, dice, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor, a Dios. Jueces 13:19. Este caso es muy singular, pues el holocausto es ordenado por el mismo ángel del Señor, quien se da a sí mismo el nombre de admirable, un título que es prerrogativa de la deidad, y quien sube en la llama del altar para desaparecer ante la mirada estupefacta de Manoa y su esposa. Increíble, ¿no? El Señor Jesús mismo encarnándose en la llama del holocausto en esta teofanía para subir en ella a la presencia del Padre. Recordemos que está Manoa, el padre de Sansón, juez de Israel, con su esposa, se aparece el ángel del Señor se hace llamar admirable, que en hebreo esta palabra, leída de atrás para adelante, cosa que se hace en el idioma hebreo, el nombre admirable es Pele, admirable en hebreo es Pele, pero leído de atrás para adelante es Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y que está asociada con la divinidad y con Dios. Es decir, que este ángel, al llamarse a sí mismo admirable, está diciendo que Él es Dios. Y evidentemente es una teofanía, es una manifestación de Jesús antes de su encarnación en el vientre de María. Recordemos que estamos en el año 1400 antes de Cristo. Esto también yo ya lo expliqué en el estudio Elohim, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablé del misterioso ángel del Señor, las teofanías en el Antiguo Testamento. Uno de los casos es este. Entonces, ahí aparece Jesús y Manoa le ofrece un cabrito a este ángel y derrama sangre de un animal y dice que el Señor, el ángel que se hace llamar admirable o Dios, sube en la llama de ese holocausto que Manoa y su señora y su esposa le ofrecieron al Señor. Y si nos vamos, Esteban, a la diapositiva número 29, dice ahí, Jueces 13:19, y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña al Señor. Y más adelante, en el mismo capítulo 13, dice, del libro de Jueces, entonces conoció Manoa que era el ángel del Señor. Y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Miren cómo Manoa relaciona a este ángel con Dios. No es un ángel cualquiera, es Dios mismo este ángel. Y su mujer le respondió, si el Señor nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Miren qué sabia la mujer de Manoa y cómo la Biblia y cómo el judaísmo está evidenciando que la mujer tiene un rol muy preponderante. La esposa de Manoa está junto a él y tiene claridad espiritual para entender una situación que Manoa no entiende. Y ella sí, esta mujer entiende precisamente perfectamente la situación, como Rahab entendió perfectamente lo que estaba sucediendo en Jericó, como Ruth entendió perfectamente que se tenía que hacer al pueblo hebreo.
¿sí? Así que bueno, ahí tenemos otro ejemplo, y podés volver a mí, Esteban. Tenemos ahí otro ejemplo de cómo el Señor se sigue manifestando en todas las eras y hablando de lo que es el derramamiento de sangre. Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, Noé hacia el año 3000 a.C., Abraham, Isaac y Jacob, año 2000 a.C., Moisés y los hebreos, año 1500 a.C., y ahora en la conquista de la tierra prometida, Rahab, a la que se le pide que cuelgue el hilo de grana, y después cuando ellos ya entran en la tierra prometida, y antes de establecerse la monarquía, que la monarquía se establece hacia el año 1000, con el rey Saúl, después David, después Salomón, antes de establecerse la monarquía, Israel fue gobernado por jueces, una serie de jueces, varones y mujeres, porque hubo una jueza mujer que fue Débora, y bueno, algunos de los jueces fueron, por ejemplo, Gedeón y Sansón, y vemos cómo también era común, antes de la monarquía, que estos jueces derramaran sangre, es decir, que ellos la tenían clara también, el tema del derramamiento de sangre, y cómo Dios siguió trazando, siguió tejiendo ese hilo de grana que teje la historia de redención a lo largo de todos los momentos de Israel. El periodo de los jueces, todos los teólogos están de acuerdo y los historiadores, que fue el momento más oscuro en la historia de Israel, porque cada uno hacía lo que bien le parecía, porque estaban conquistando la tierra prometida, no había un rey que los dirigiera, estaban ahí, viste, con estos caudillos que Dios les levantaba. A veces los pueblos paganos que estaban en la tierra prometida los amedrentaban, a ellos les costaba conquistar esos pueblos. Gedeón, por ejemplo, tuvo la famosa lucha con los madianitas, que eran un infierno para los hebreos, para los israelitas. Entonces fue un momento muy oscuro, pero aún ahí, en el periodo de los jueces, el Señor también manifiesta el tema de la sangre. Finalizado el periodo de los jueces, se establece la monarquía, año 1040 a.C., y aún con el imperio dividido, que va a ser a partir del año 933 a.C., con el hijo de Salomón, Roboam, y aún con la cautividad babilónica, año 586 a.C., y hacia el regreso del pueblo judío o hebreo de la cautividad babilónica, año 520 a.C., muchos reyes, profetas y sacerdotes continuarán inculcando el valor de la sangre derramada. Es decir, que es una constante a lo largo de toda la Biblia. Esto que yo estoy hablando de la monarquía, la división de la monarquía, la cautividad babilónica, el retorno de la cautividad babilónica, todos estos hechos históricos comprobados por la arqueología, no solamente descritos en la Biblia, lo podés encontrar en el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Tú vas a la lista de reproducciones y vas a ver una lista de reproducción que es Israel, su historia, nuestra historia, y ahí está explicado todo esto en detalle. David, el rey por excelencia, el dulce cantor de Israel, dejará este legado respecto al manto grana, respecto a la sangre. David dejará este legado de manera imperecedera en las inspiradas profecías de sus salmos. Y yo quisiera que nosotros vayamos en la diapositiva siguiente, Esteban, al glorioso Salmo 22. Esto es maravilloso. Diapositiva número, sí, perfecto, ahí, el Salmo número 22. Esto lo escribe el rey David, año 900 a.C. aproximadamente. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Está hablando de Yeshua, está hablando de Jesús. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, libérele él, líbrele él. ¿Se acuerdan cuando el Señor está en la cruz y dicen, este se hace llamar hijo de Dios, que el Señor lo baje de la cruz si es hijo de Dios? Es decir, que acá el rey David está hablando de sí mismo, pero es una profecía que apunta también al Mesías. Es un salmo mesiánico. He sido derramado como aguas. Y el Señor Jesús derramó sangre y agua de su cuerpo. Esto también lo explicamos en algún momento de los estudios. He sido derramado cuando le explotó el corazón y lo que sale es el suero fisiológico mezclado con sangre. Por eso dice Juan que salió agua y sangre del costado de Jesús. Y acá dice David, he sido derramado como aguas. ¿Sí? Y todos mis huesos se descoyuntaron. El Señor Jesucristo al ser crucificado, porque es tremendo, te descoloca los huesos la crucifixión. Mi corazón fue como cera,
y el corazón del Señor literalmente explotó, que esto también lo vimos en un estudio que se llama La Misericordia, en la línea de reproducción, en la lista de reproducción variados, hay un estudio que se llama La Misericordia de Dios, y ahí estudiamos todo lo que tiene que ver con la explosión del corazón del Señor, ¿no? Y acá dice el rey David, mi corazón fue como cera, es decir, explotó, derritiéndose en medio de mis entrañas. Horadaron mis manos y mis pies. Si esto no te está hablando de la cruz, yo le diría a esa morá judía que se rehúsa a creer en estas profecías, hermana, hermana, mirá lo que está diciendo tu rey, el rey David, el rey de tu pueblo, el rey del pueblo judío, horadarán mis manos y mis pies. Repartieron entre sí mis vestidos, la túnica del Señor que fue repartida, de esto también hablamos, y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 22. Tremendo este salmo, un salmo mesiánico pasmante. Y si pasamos a la siguiente diapositiva nos vamos a encontrar con el profeta Isaías. Ya no hablamos del rey David, año 900 a.C., sino del profeta Isaías, año 700, 750 a.C. Y el Señor que le sigue hablando a los reyes, a los profetas, de la sangre. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, sufrió derramamiento de sangre. Y nosotros le tuvimos por azotado. Cuando lo azotan al Señor con aquellos látigos con pequeños huesillos, sale sangre de la espalda del Señor. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todos estos verbos nos llevan a la sangre. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sangre, sangre, sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, sangre, fuimos nosotros curados. Adonai, es decir, mi Señor, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, como cordero pascual, derramamiento de sangre, fue llevado al matadero. Y como oveja, otro sacrificio de animal, delante de sus trasquiladores. Por cárcel y por juicio fue quitado, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, fue derramada su sangre, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Adonai, es decir, mi Señor, quiso quebrantarlo, derramar su sangre, sujetándolo a padecimiento, derramamiento de sangre. Cuando haya puesto su vida en expiación, derramamiento de sangre, por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Derramó su vida hasta la muerte, sangre, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Tremendo. Isaías 53. Y si vamos a la siguiente diapositiva, tenemos, por supuesto, una imagen de la película La Pasión de Mel Gibson, de nuestro Señor Jesucristo que ha derramado su sangre. No sé, Esteban, si estás ahí y podés pasar a la siguiente diapositiva que tiene la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Esteban. Impresionante, todo, pero pensemos, esto que está diciendo Isaías, año 700 a.C., es lo mismo que venía diciendo David en el Salmo 22 en el año 900. Y es lo mismo que venían diciendo los jueces en el año 1400. O Rahab, lo que se le ordena hacer a Rahab en el año 1400. Y es lo mismo que hizo Moisés en la salida con el pueblo a través del Cordero Pascual y luego el tabernáculo en el año 1500. Y es lo mismo que Dios le mostró a Abraham cuando le manda sacrificar a su hijo en el año 2000 a.C. Y es lo mismo que Dios le manda a Noé guardar 7 parejas de aves puras porque van a ser derramadas en sacrificio cuando acabe el diluvio en el año 3000 a.C. Y es el mismo mensaje que el Padre está dando en el huerto del Edén cuando cubre con pieles a Adán y Eva en el año 4000 a.C. Entonces es el manto grana en Adán y Eva, el manto grana en Noé, el manto grana en Abraham, el manto grana en Moisés, el manto grana en la tierra prometida, el manto grana en la época de los jueces, el manto grana en la época de la monarquía, el manto grana siempre, 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 siempre. Es la cohesión de la palabra de Dios es maravillosa.
Si pasamos a la siguiente diapositiva, avanzamos todavía más en el tiempo y ya salimos del profeta Isaías, año 700 a.C., y vamos al profeta Daniel, año 600 a.C. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Daniel capítulo 9, versículo 26. Daniel está hablando de la muerte del Mesías príncipe, está hablando del derramamiento de la sangre del Mesías. Por favor, por favor. Y como si esto fuera poco, en la siguiente diapositiva, con posterioridad a Daniel, cuando los judíos están bajo el cautiverio babilónico, luego va a venir el dominio político del imperio medo-persa, y con los medo-persas ellos van a poder regresar a Jerusalén, de la mano de Esdras. Y ahí aparece, hacia el 520 a.C., es decir, que seguimos avanzando en la historia, dice: ofrecieron 100 becerros cuando llegaron a Jerusalén, ¿no? Y reconstruyeron el templo. Ofrecieron 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel. Fíjense que ellos matan, en esa instancia, en esa gran fiesta, 100 más 200 más 400, son 700 animales. Y 212, son 712. Porque matan 12 machos cabríos, 712 animales en expiación por el pueblo. ¿Sí? Pues ahora podés volver a mí, Esteban. Quiero explicar un poquito esto de Esdras. Recordemos entonces, en la época del rey David, esto está explicado en el estudio Israel, su historia, nuestra historia, pero lo digo brevemente. Época del rey David, época de Salomón, época de Roboam, el hijo de Salomón, todavía Israel estaba en su tierra y era una monarquía. En el periodo de Roboam viene la división del reino. Queda el reino de Judá al sur, el reino de Israel al norte. Año 900 a.C. Año 722 a.C., el reino del norte cae cautivo por los asirios, se los llevan, los deportan, a muchos de ellos, nunca más vuelven, y se pierde totalmente el reino del norte. Pierden su ciudadanía israelita, dejan de adorar al Dios de Israel, aún los que quedan en el norte de Israel, que era precisamente el territorio de Samaria, y por eso se consideraba a los samaritanos inmundos en el Nuevo Testamento. Año 722 a.C. Año 586 a.C., el reino del sur cae en el cautiverio babilónico. También son deportados a Babilonia. Pero en el 520 ellos vuelven. Ellos no querían que le pasara lo mismo que a sus hermanos del norte, y ellos dicen: nosotros no podemos perder la identidad judía. Entonces, estando cautivos en Babilonia, ellos crean las escuelas rabínicas, ellos crean las sinagogas a falta de templo, el concepto de sinagoga, porque no había templo en Babilonia y en algún lugar se tenían que reunir a adorar a Dios, y empiezan a guardar el Shabbat en una forma muy especial, y por eso hay un dicho en el pueblo judío que dice: Israel no guardó el Shabbat, sino que el Shabbat guardó a Israel. ¿Y con esto qué quieren decir ellos? Que la fe en el Dios verdadero a lo largo de los siglos es lo que ha guardado a Israel en todas las tremendas persecuciones que ellos después van a enfrentar. Porque no solamente es el cautiverio babilónico en el año 586 a.C., ellos después en el 520 vuelven a su tierra con Esdras, con Nehemías, con Zorobabel, se reedifican los muros de la ciudad, se vuelve a reedificar el templo y comienza lo que se llama la etapa del segundo templo, que va hasta el año 70 después de Cristo. Pero igual, siempre el pueblo judío va a volver a ser perseguido. Va a ser perseguido en el año 170 a.C. por Antíoco IV Epífanes, un rey sirio griego, al punto de casi exterminar a los judíos. Los judíos van a ser perseguidos en el año 70 después de Cristo por los romanos, y viene la diáspora del pueblo judío. Pensemos en lo que fue, bueno, a lo largo de toda la historia, fueron perseguidos en muchos lugares, hasta lo terrible de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y hoy día el pueblo judío que está en su tierra está rodeado de más de 20 países musulmanes, muchos de los cuales
tienen grupos extremistas activos dentro de ellos que lo que quieren es el exterminio de Israel. Quieren que Israel desaparezca literalmente de la faz del planeta Tierra. Entonces, siempre Israel ha sido perseguido. Pero el judaísmo dice, más que Israel guardar el Shabbat guardó a Israel. Pero no por la observancia litúrgica de prender las velas en Shabbat y compartir el pan y el vino. Esa es la parte externa, la liturgia, que no es lo más importante. Lo que están queriendo decir es, observo el Shabbat con esta liturgia porque me reconozco como un hijo del Dios de Israel. Y guardar el Shabbat, creer en el Dios de Israel, es lo que me ha guardado a mí como israelita. Que es lo mismo que le pasó precisamente a la prostituta Rahab, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que le pasó a ella. Yo acá tenía algo para compartir sobre Rahab, por eso la estoy trayendo a colación. Se me pasó, ahora no lo encuentro. Bueno, se me pasó. No, está acá, a ver, acá está. Porque hay un pasaje de Isaías que dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo del Señor. Esto en hebreo es Zroá, el Zroá de Dios, que es como la pata de cordero que comieron los hebreos cuando salieron de Egipto. Oh brazo del Señor, oh Zroá del Señor, oh pata del cordero pascual. Dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab? Esto dice el profeta Isaías en el capítulo 51. ¿Pero qué quiere decir? No eres tú el que cortó a Rahab. ¿Qué quiere decir? No eres tú el que apartó a Rahab, la cortó en el sentido de apartarla y de santificarla a través de aquel gesto de fe que tuvo Rahab, que fue colgar el hilo grana en su casa y de esa manera impedir que el juicio alcanzara su casa. Entonces, la fe de Rahab la salvó. E Isaías nos lo dice en el capítulo 51. Oh brazo extendido del Señor, oh pata de cordero, oh Mesías, oh Jesús. Es lo que está diciendo Isaías en el capítulo 51. Oh Jesús, oh Yeshua, oh Cordero Pascual, no eres tú el que cortó a Rahab, no eres tú el que apartó a Rahab, no eres tú el que la santificó. Claro, cuando Rahab colgó el hilo de grana, porque Rahab en ese momento, por fe, aunque no entendía y no tenía toda la luz para entender, lo que estaba haciendo era aceptar el sacrificio del Señor. Es tremendo, es tremendo. Entonces, por eso los judíos, cuando dicen hoy día, más que Israel guardar el Shabbat ha guardado Israel, están hablando de la fe. Y la fe precisamente tiene un rol fundamental en la historia judeo-cristiana. Nos vamos acercando al final, entonces. Estamos a la vuelta del cautiverio babilónico, año 520, se reedifica la ciudad, el templo, y hacen este gran sacrificio que estaba en la diapositiva en Esdras capítulo 5, de 712 animales. Uno puede metaforizar, ¿no? ¿Por qué 712? 700 es 7, el número de Dios, multiplicado por 100, es como Dios en su máxima expresión. El número 12 se refiere a las 12 tribus de Israel, los 12 machos cabríos que se sacrificaron. Bueno, esas son interpretaciones. Pero bueno, el punto es que ellos sacrifican y derraman la sangre de nada más y nada menos que 712 animales. Año 520 a.C. Después va a venir un periodo donde no hay profetas, porque Malaquías va a ser el último profeta en el año 400 a.C. y después se acabaron los profetas, y el propio Talmud afirma que después de Malaquías no hubo más profetas en Israel. Sin embargo, aún los libros deuterocanónicos, que los judíos y los protestantes no los consideramos como inspirados y parte de la Biblia, pero sí de rico acervo histórico, estos libros deuterocanónicos mantienen el precepto del valor expiatorio de la sangre derramada. Solamente les digo para que el que lo quiera pueda ir a buscarlo. Primera de Macabeos 4:53, segunda de Macabeos 10:3. Primera de Macabeos capítulo 4, segunda de Macabeos capítulo 10, ahí se habla del valor de la sangre derramada. En los libros deuterocanónicos que datan históricamente del año 148 a.C. Es decir que no son libros inspirados por el Espíritu Santo, según creemos los protestantes y los judíos, los católicos sí,
y parte de la Iglesia Ortodoxa también cree que sí, algunos de estos libros son inspirados por el Espíritu Santo, pero bueno, estos libros hablan también del derramamiento de sangre. En el arribo de la era mesiánica, Juan el Bautista vino con el espíritu de Elías, el más grande profeta de Israel, ya estamos en el año 0. El Espíritu de Dios visitó al pueblo de manera notable una vez más, instando al bautismo de arrepentimiento ante la inminencia de la llegada del Mesías. Y al momento de ser Jesús bautizado para iniciar su ministerio rabínico, en labios de su primo, el Espíritu de Dios confiesa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es decir, que arrancando desde el año 4000 a.C., cuando el Señor derrama la sangre de las pieles de los animales que mata para cubrir con esas pieles a Adán y Eva, desde el 4000 hasta el tiempo de Jesucristo, cuando Jesús tiene 30 años, y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Es como el momento de la concreción de todo lo que ha sido este maravilloso plan de redención de la historia de la humanidad. Se viene el momento de la redención plena, con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor. De labios del propio Jesús recibimos la confirmación de que Él es ese Cordero en su declaración hecha durante la fiesta de los tabernáculos, cuando se derramaba agua y vino, agua y sangre, ¿verdad?, en el altar, pero además se derramaba la sangre de un macho cabrío, invitando a todas las naciones a ser salvas junto con Israel. Dice el Evangelio de Juan: en el último y gran día de la fiesta, está hablando de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan capítulo 7, versículos 37 en adelante. Pero esta fiesta, el último y gran día de la fiesta, es el último y gran día en la fiesta de los tabernáculos, donde se hacía en el judaísmo una ceremonia que se llama la ceremonia del agua, y esto está detallado en Isaías 12:3: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aparentemente, cuando el profeta Isaías dice esto, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, es una referencia a esta celebración muy tradicional en el judaísmo, que se hacía durante la fiesta de Sukkot o los tabernáculos, donde se iba al estanque de Siloé y se sacaba con gozo aguas de la fuente de la salvación, se llevaba esa agua en un cántaro o en un pichel hasta el templo, ascendiendo con gran gozo y algarabía, y cuando se llegaba al templo se derramaba el agua de ese pichel junto con el vino de otro pichel sobre el altar, tipificando la sangre y el agua que iba a purificar al pueblo. Entonces, cuando Jesús dice: yo soy los ríos de agua viva, en Juan capítulo 7, está hablando de esto. Está haciendo referencia a una verdad muy clara para los judíos de su tiempo, porque Jesús era un judío y se movía dentro de la cultura judaica. Esto está explicado también en el estudio, en las listas de reproducción, las fiestas de Jesús, durante la fiesta de los tabernáculos. Tras la muerte, resurrección y ascensión del Señor, el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos da profundas argumentaciones que explican que Jesús es el cumplimiento de todo lo profetizado en la Torá, la perfecta ofrenda. Hebreos capítulo 9, versículo 12. El apóstol Juan en sus cartas presenta al Señor como nuestro abogado, por cuya sangre, nuevamente la referencia en el Nuevo Testamento ahora a la sangre, por cuya sangre somos librados de la muerte. Primera de Juan 2:1 y Primera de Juan 1:8-9. Este es un valor trascendental que esa sangre tiene al presente. La sangre ya se derramó, pero al pecar nosotros y arrepentirnos, ella nos limpia, cubre y protege hoy, porque Él es nuestro abogado. También en el penúltimo capítulo de Apocalipsis, y hablando de un tiempo profético futuro, el valor de la sangre es reafirmado en la concepción de que en la eternidad el Señor extenderá su tabernáculo sobre nosotros. Y vimos que el tabernáculo y el templo, todo lo que se hacía en el tabernáculo y el templo es derramamiento de sangre. Entonces, cuando Apocalipsis en el penúltimo capítulo dice que el Señor extenderá su tabernáculo sobre nosotros, el tabernáculo es su morada, ¿sí?, su habitación, y simboliza la protección a perpetuidad sobre nuestra vida, provista de manera exclusiva, gracias y mediante la sangre preciosa que el Señor
sobre nosotros derramó. Por nosotros, derramó. Vamos ahora a la diapositiva número 39, estamos prácticamente al terminar, Diapositiva, primero vamos a la 35, Esteban. Diapositiva número 35, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que yo les decía que dice Juan el Bautista, el primo lejano de Jesús, con esa maravillosa imagen de Eugenio Salvador Dalí, esa pintura famosa de Eugenio Salvador Dalí, el Cristo de San Juan. Si vamos a la siguiente, está el texto de Juan 7 que acabo de mencionar. En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, en referencia al agua y al vino que se derramaban sobre el altar en la fiesta de los tabernáculos. Si vamos a la siguiente, tenemos la última cena de nuestro Señor, cuando Él dice que es el nuevo pacto en el Mesías, y Él dice: bebed de ella, bebed de la copa, bebed de esa sangre, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Acá sí, es la concreción, luego después de esta noche, viene la muerte de Jesús en la cruz. Es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo 26, 27, 29. Esta pintura que está acá también es de Eugenio Salvador Dalí. Una versión moderna de la última cena, ¿no? Ese Señor celebrando la última cena, pero también el Señor abrazándonos a todos, extendiendo sus manos, diríamos, en amistad, por así decirlo, ¿no? Y ahí sí vendría, en la siguiente diapositiva, el pasaje de Apocalipsis, que es muy largo, pero que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y más adelante, no lo voy a leer todo, la otra parte que está en rojo dice: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esa es una referencia a la fiesta de los tabernáculos en el Apocalipsis, al último y gran día de la fiesta de San Juan, que es la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del agua de la que habla Isaías en el capítulo 12. Ven cómo todo tiene que ver con el judaísmo, pero todo además tiene que ver con, siempre el derramamiento de sangre. Esto está en Apocalipsis capítulo 21, el penúltimo capítulo de la Biblia, nada más y nada menos. Y podés venir a mí, Esteban, ahora, para ya ir finalizando, que nos hemos pasado un par de minutos. Y les digo que desde un punto de vista antropológico, la preocupación por cubrir el pecado mediante el derramamiento de sangre es universal, pues está presente en la mayoría de las culturas, desde las más grandes civilizaciones hasta las más insignificantes tribus. En muchos casos, esta preocupación puede estar fundamentada en una sombra de la ley de Dios escrita en el corazón de todo mortal. Porque dice el apóstol Pablo en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El apóstol Pablo dice: cuando los gentiles que no tienen a Dios llegan a amar a Dios, es porque, esto evidencia que hay una ley de Dios escrita en el corazón del hombre, aun cuando no haya nadie que le predique. Entonces, pudiera ser que esta inquietud de todas las civilizaciones por el derramamiento de sangre tenga que ver con un trazo que quiso dejar Dios en todos los seres humanos de todo el planeta de la importancia del derramamiento de sangre. Eso puede ser en algunos casos, pero en otros casos, ojo, porque el sentido y significado que se le da a ese derramamiento de sangre puede alejarse del precepto bíblico. Múltiples son los ejemplos de pueblos bárbaros que ofrecían jóvenes vírgenes a sus dioses, derramando su sangre, bebés, esclavos de otros pueblos o enemigos, argumentando que esa sangre aplacaría la ira de los dioses. Ahí está la verdad del plan de Dios torcida por Satanás. Es como una imitación satánica del propósito verdadero y de lo que Dios quería decir. Porque en realidad, cuando Dios habló del derramamiento de sangre, desde el momento que el Señor no permitió que Abraham matara a su hijo Isaac, el único que iba a tener que morir y la sangre que tiene valor para limpiarnos es la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús.
Lo demás es simbólico. Ahora, Satanás, torciendo esta verdad, de pronto engañó a muchas civilizaciones haciéndoles creer que realmente matando jóvenes vírgenes, niños, esclavos, enemigos, con esa sangre podías aplacar la ira de los dioses. Pero esto no es así, solo la sangre de nuestro Señor. Podría decir alguna otra cosa más, pero vamos a ir dejando por aquí. Quiero decir que en la cultura occidental vigente, minada por el espíritu de Babilonia, también hay concepciones que tienen que ver con esto, ¿no? Un concepto que es contrario al de la expiación, un concepto que no acepta de ninguna manera, y hoy día en nuestra civilización occidental cada vez más, no acepta de ninguna manera que haya sido necesario que alguien haya venido a derramar su sangre por nosotros. Esto es un concepto muy presente en la sociedad occidental, pero también es un concepto muy presente, por ejemplo, en el Islam, en Oriente, ¿sí? Bueno, no es casualidad todo esto. Podríamos pensar que estamos ante realmente una guerra espiritual, de la que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6, ¿verdad? Esa lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, cuyo interés principal es alejar al ser humano de la luz, de la verdad, para asumirlo en la separación del Padre, en la muerte eterna. Si quitamos el valor a la sangre de Jesús, el enemigo conquista su objetivo. De ahí el ataque sistemático a este precepto divino, desvirtuándolo u oponiéndosele. Pero la victoria es nuestra, porque la promesa de Jesús es que sobre sí mismo, que es la roca, la iglesia ha sido edificada y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Mateo 16, 18. La sustancia de esa roca es su sangre, la que sobre el madero él vertió. En fe, y así terminamos, y perdón Esteban por estos minutitos que me pasé, en fe nos cubrimos hoy con esa sangre. Es necesario cubrirnos y cubrir la vida de todos los seres y aún objetos que nos rodean con esa preciosa sangre. Es nuestro rol sacerdotal en el mundo hoy y es un valor trascendental que la sangre derramada del Mesías cumple, además de la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados para salvación de nuestras almas, pero también protección sobre nuestra vida, la vida de nuestros seres queridos y aún de los objetos. Vos podés cubrir con tu sangre aún tu propio hogar, ¿sí? Hasta tus mascotas, algunos dicen, y tus plantas, ¿sí? Como Rahab tendremos hoy nuestro hilo de grana sobre el muro de nuestra casa, ¿sí? Tendemos hoy en fe nuestro hilo de grana sobre el muro de nuestra casa y anunciando su gloriosa segunda venida participamos de la copa de la sangre del nuevo pacto por el que su ley ha sido escrita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Este es el ritual que Jesús ha provisto para asegurarse que mantengamos la conciencia del valor del derramamiento de su sangre, la Santa Cena, la Eucaristía en la Iglesia Católica. Y aún los judíos cada Shabbat toman vino, ¿sí? Que también inconscientemente lo están haciendo. En esta porción de la historia en la que nos toca vivir, el hilo de grana toma esta forma y la invitación está hecha. Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. De esta manera, creyendo por fe en esa bendita sangre, terminamos el estudio Su manto grana. Muchas gracias, Esteban, y nos vemos la semana que viene con este estudio sobre la Iglesia protestante.